Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Este fin de semana tenemos la segunda cita consecutiva de MotoGP. Viajamos al especial circuito de Mugello, un clásico más del campeonato, al igual que decíamos el pasado fin de semana con el circuito de Barcelona, obviamente sumando el circuito de Jerez y, como no, teniendo en cuenta el circuito de Assen, que lleva presente en el campeonato desde su inicio en 1949 y solo ha visto interrumpida su presencia en el Mundial el año de la pandemia en 2020. ¿Qué más? Bueno, antes de nada, deciros que, como veis, hoy voy de azul, cojo un poco el testigo de ese diseño especial que va a tener Ducati a partir del domingo en sus motos oficiales, en honor al clásico color azul tan distintivo, ¿no?, de los equipos nacionales italianos en el deporte, al igual, por ejemplo, que bueno, ese clásico azzurro en la selección de fútbol. En definitiva, veremos cómo le sienta de bien ese diseño y esperemos que sea mucho más bonito que el último que llevó Pramac en el Gran Premio de Cataluña, que yo no sé si cogieron al primer niño que se encontraron para ahí por el paddock para hacer tal esperpento y calamidad pública, podemos decir, ¿no? Bueno, fuera broma, antes de empezar a analizar esas particularidades técnicas tan acentuadas de Mugello y que lo hacen tan completo, ¿no?, a nivel técnico y de una exigencia, como decimos, técnica y también física brutal, pues vamos a repasar aquellos pilotos que han sido más laureados en la máxima categoría y, como no, empezamos con Valentino, que suma un total de 7 victorias, además consecutivas en MotoGP, desde 2001 hasta 2008. La foto que hemos decidido poner en pantalla data de esa última victoria que consiguió Valentino en este circuito y que además, bueno, en la que podemos disfrutar, ¿no?, de uno de sus cascos más icónicos, donde tenía esa cara que reflejaba esa sensación de velocidad con la que llegaba al final de recta antes de enfrentarse al cambio de rasante y a esa frenada tan brutal, ¿no?, de San Donato. Y bueno, de Valentino, pues que ha sido el máximo encargado y responsable de movilizar a toda esa cantidad de tifosi, de aficionados italianos, de convertir a Mugello en una fiesta año tras año, y de ahí esa frase mítica, podríamos decir, ¿no?, de Mugello, el Mugello no si dorme, que bueno, mi pronunciación en italiano no habría sido la mejor de todas, y si os queréis meter conmigo no me va a pillar de sorpresa. Bueno, aparte de Valentino, ¿qué dos pilotos le pisan los talones con mayor cantidad de victorias en la máxima categoría? Por un lado, Jorge Lorenzo, que suma un total de 6 victorias en MotoGP, y la que hemos puesto aquí en pantalla data de su última en este circuito, la primera con Ducati, además en un fin de semana un poco controvertido, podríamos decir, ¿no? Porque al final empezaba el jueves Claudio Domenicali, cuando ya se especulaba mucho esa no continuidad, ¿no?, de Lorenzi, que va a ser reemplazado por Danilo Petrucci el año siguiente, pues que no se habían dado, bueno, la relación entre Lorenzo y Ducati como ellos pensaban, y que Jorge aún así era un gran piloto. Y Lorenzo contestó en rueda de prensa diciendo que él no era un gran piloto, sino un gran campeón. En definitiva, ¿qué sucedió? Pues bueno, esa pieza mágica que tanto se habló del depósito que le pusieron en el depósito, básicamente para ahorrar físico y llegar en una mejor condición en las últimas vueltas, porque él se quejaba mucho de la fatiga que tenía en su tiempo posterior y sobre todo en las piernas en el momento de la frenada, que lo fatigaba mucho en las segundas partes de carrera. Podemos decir que obviamente fue una pieza que, digamos, como la guinda del pastel, pero no fue la única que le permitió ya a partir de ahí dar ese salto y tener la velocidad con Ducati. A partir de ya obviamente de la temporada en 2017 que tuvo de adaptación con la Ducati y de los cambios que se hicieron a partir de 2018, cambiando un poco la entrega de potencia y haciendo de la Ducati pues un híbrido, ¿no?, entre aquellos puntos más fuertes del estilo de pilotaje de Jorge y de los puntos más destacados de la de Mose Edisi, pues permitió esa buena simbiosis y esa combinación, ¿no? ¿Y qué otro piloto también igual a la cantidad de victorias de Jorge en categoría máxima, concretamente en 500? Mick Doohan, un total de 6 victorias, la primera en 1991, y ya a partir del 94 conseguiría sus 5 victorias posteriores hasta 1998. En definitiva, un circuito que nos ha regalado pues todo tipo de momentos, carreras súper emocionantes, y si os parece vamos a comenzar ya ese análisis técnico del trazado y deciros del circuito de Mugello, que se inaugura en 1974, nace de esa idea
de tener un circuito permanente de velocidad que permitiese acoger grandes premios de carácter internacional y también de poner fin a esa peligrosidad de las carreras urbanas que se disputaban en la zona de la Toscana, concretamente desde 1914. 2 años después, en el 76, el circuito acoge una primera cita del Campeonato del Mundo, concretamente el Gran Premio de las Naciones. Esto vuelve a suceder en 1978, aunque desde esta fecha hasta 1991 el circuito está ausente en el campeonato. En ese periodo de tiempo, el trazado sufre una profunda remodelación. Además, en 1988 pasa a formar parte de la propiedad de Ferrari y, como decía, desde 1991 hasta la actualidad, pues el circuito está presente de forma ininterrumpida en el campeonato. ¿Qué podemos destacar a nivel técnico de Mugello? Obviamente, un circuito que requiere y exige mucho paso por curva, un gran nivel de precisión por parte de los pilotos, una gran fluidez, muchas curvas enlazadas, continuos cambios de dirección y de rasante. También alberga hasta 5 zonas de chicane. Este además es el cuarto circuito del calendario con mayor velocidad media, por lo tanto tenemos esa combinación de velocidad, de precisión, de cambios de dirección, donde sale a relucir, ¿no?, esa habilidad y ese talento del piloto, y también esa capacidad que tenga el mismo de trasladar la información y lo que le sucede encima de la moto al equipo para intentar tener esa mejor puesta a punto posible a lo largo del fin de semana. Este es el circuito, el quinto, más largo todo el calendario, con una longitud de 5,25 kilómetros, tiene una anchura de 14 metros, está en ese punto intermedio, ¿no? Tenemos la mayor anchura del calendario con el circuito de Portimao, que son 18, y Jerez, que son 11. Por lo tanto, bueno, es un circuito que permite tener diferentes puntos de adelantamiento. Sobre todo, muy poca relajación a nivel físico de los pilotos a medida que avanzan las vueltas. Y aquí, sobre todo, obviamente, vamos a empezar con esa vuelta de pole. Comenzamos en la recta principal y quería destacar que mucho se habla que esta recta es la más larga de todo el campeonato. En las retransmisiones lo suelo escuchar. Y no, esta es la segunda más larga de todo el año, porque en el calendario la recta posterior del circuito de Austin llega a los 1200 metros y esta llega a los 1141 metros. Eso sí, la recta de meta principal, esta sí que es la más larga de todo el calendario, porque, como decía, la recta con mayor longitud de Austin no es la principal, sino la posterior. Básicamente, ¿aquí qué podemos destacar? Pues, cómo no, por un lado, ese récord de velocidad a punta que tiene Brad Binder, que consiguió el año pasado, llegando a los 366 km por hora, se dice pronto. Y como los pilotos llegan a esta velocidad, obviamente, primero a girar un poco hacia la derecha y luego hacia izquierda en subida, y tienen un gran cambio de rasante que coincide con la salida del pit lane, y van a enfrentar posteriormente la frenada más fuerte del circuito y una de las más brutales de todo el calendario. Este cambio de rasante, sobre todo, ha propiciado esa llegada de la aerodinámica. Ducati fue la primera fábrica en introducir esos apéndices que permitiera tener el tren delantero en el suelo, que no obligase a cortar tanta potencia en ese momento y que el tren delantero no se quedase suspendido y flotando en el aire, que daba una sensación, obviamente, de cuando aterrizaba con la dirección torcida la moto en el suelo y de peligrosidad brutal. Aparte, aquí estas imágenes brutales, ¿no?, a la velocidad a la que llegan, una velocidad máxima de 355, como estoy viendo aquí en pantalla, producen esas imágenes a cámara lenta que dan una sensación de miedo, de velocidad a partes iguales. Y, por ejemplo, muy llamativo ver cómo el guardabarro va completamente, moviéndose, retorciéndose, dando con el neumático delantero. Es brutal toda la cantidad de sensaciones y de movimientos que se producen en esta zona. Frenada de la primera curva San Donato, como decimos, llegan a esa velocidad punta de miedo, una frenada que se produce a lo largo de 276 metros durante 5,1 segundos y con una desaceleración de 1,5 G. En el ápice, curva derecha, se empieza a apuntalar el gas a 90 km por hora. Tenemos primer cambio de dirección hacia la curva 2, curva Lucio, en la que vamos a decir que desde la curva 1 hasta la curva 6 se va a hacer todo en segunda. Se empieza a frenar hacia la llegada a la segunda curva a unos 160
pasan por el vértice de la 2 a unos 110, tenemos esa primera chicane del trazado, donde van a pasar también en segunda, como os decíamos, en la tercera curva en el ápice a unos 115 y va a comenzar el segundo sector. Por lo tanto, ya estamos viendo una zona muy fluida, primera chicane, una llegada hacia la curva 2 que se produce en subida, donde hay que tener muy buena tracción de esa salida de la 1. Y sobre todo, una vez que se comienza mal de la subida de la 1, vas a tener ese efecto dominó, ¿no? Porque vas a tener esa zona de la chicane y ya vas encadenando mal las líneas que te permiten tener la mayor velocidad en toda esta zona. Comienza el segundo sector, se sube a tercera y vamos a llegar a esa frenada hacia la segunda chicane del circuito, Materassi y Borgo San Lorenzo, de izquierda a derecha, se empieza a frenar a unos 240, se pasa por el vértice de la 4 y se empieza a apuntalar el gas a unos 115 y aquí igual, de línea a línea, muy fino con el gas, se pasa por esa curva Borgo San Lorenzo en el ápice a partir de unos 130 km por hora y vamos a llegar hacia la zona de sub y baja del estómago, donde hay que tener una confianza brutal, en la que bueno, pues se vuelve a subir a tercera y desde esta curva, la siguiente, la 6 de Casanova, hasta la curva 9, que sería la segunda Rabiata, se va a hacer todo en tercera. Se empieza a frenar a 1.225 para prepararte esa aproximación a curva en bajada hacia Casanova, en la cual se empieza a abrir el gas a unos 145, cambia de dirección en bajada hacia Sabelli a izquierda, una zona súper bonita, además este es un sitio también muy propicio para el adelantamiento, te cogen el interior en la 6 o se preparan por fuera para en el cambio de dirección hacia la 7 cogerte el interior, ¿no? Por el ápice de la 7 de Sabelli se pasa a unos 145 y aquí van a llegar a la zona más baja de todo el circuito y ojo, aquí va a llegar momento muy delicado, zona de las Rabiatas y decirlo también que voy a hacer un inciso, el nombre de las curvas básicamente hace referencia a zona pues de aquellos pueblos, caseríos y granjas que estaban más cercanos y que formaban parte de la ubicación del circuito y también de dos pilotos del siglo XX del automovilismo italiano, que ya hemos visto una curva que hace referencia a Materassi y ahora llegaremos a la parte prácticamente final del último sector de las dos Biondetti, ¿no? Después de este inciso vamos a llegar hacia la curva 8, seguimos en tercera como decíamos antes, se empieza a frenar a unos 220, seguimos a derecha y va a comenzar el tercer sector. Aquí en la primera Rabiata me voy a tener que parar y recordar, bueno, la caída tan complicada que tuvo el año pasado Alex Rins, que le produjo esa lesión de doble básicamente y tan complicada de tibia y peroné, la cual se produjo en la sprint del año pasado. Recordar que en los instantes iniciales empezó a llover y por lo tanto la pista todavía estaba un poco delicada. Rins además comentó que la caída que tuvo en ese inicio de la Rabiata básicamente se debía a que entró más abierto de lo normal y que no fue ningún problema con el control de tracción y esa entrega de potencia o esa respuesta del neumático posterior de la Honda que tantas veces pues hemos hecho hincapié, sino que él entró con un 40% de gas en esta zona tan delicada cuando lo habitual es que lo hiciera con un 20%. En definitiva, una caída en un sitio donde se va muy muy rápido, en el vértice de la 8 se pasa a unos 160 y ahora vamos a llegar en subida hacia la Rabiata, la segunda, esa curva 9, en donde se empieza a frenar a unos 200 km por hora y donde en 2021 Pecco Bagnaia iba liderando en carrera y aquí se le cerró el tren delantero y bueno, se acabó yendo al suelo en las primeras vueltas, un sitio también muy 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 malo para perder el tren delantero de la moto, obviamente, ¿no? Aquí los pilotos pasan por el vértice de la 9, unos 160, con la particularidad que se lanzan a la 9 en subida y es que no saben dónde está la salida de la curva porque es completamente a ciegas y van a tener un cambio de rasante súper destacado hacia la curva 10. Y aquí, desgraciadamente, por un motivo que obviamente no nos gustaría, pues tenemos que pararnos de nuevo y vamos a recordar a Jason Dupasquier, que precisamente
En la sesión de clasificación en la Q2 de Moto 10 en 2021 perdió la vida al tener una caída que le dejó en mitad de la tiazada. Este cambio de rasante, como decíamos, sales de la 9, los pilotos salen totalmente a ciegas y con la mala fortuna que al quedar en mitad de la tiazada, al pasar por la pista, si no me equivoco, justo en ese momento, Ayumu Sasaki y Jeremy Alcoba pues acabaron contactando con el joven piloto suizo de 19 años y bueno, terminó perdiendo la vida, ¿no? Situaciones que obviamente en el motociclismo prácticamente podríamos decir que son incontrolables, porque si un piloto que tiene una caída y se queda en mitad de la pista y vienen de una zona ciega, ahí prácticamente o se da la fortuna que el piloto que venga detrás tenga una capacidad de visión suficiente como para poder anticipar y esquivar al piloto, o si no, pues pueden producir situaciones bastante complicadas, ¿no? Pues nada, desde aquí recordar la figura de Jason, un piloto que además en su llegada también a la Rookies Cup y al Campeonato del Mundo de Moto 3 era un piloto que habitualmente estaba en la lucha por el top 10, que era un piloto que demostraba tener unas buenas dotes y una buena capacidad de velocidad. Y en definitiva, que nada, aprovechar, como decía, este momento para recordar a Dupasquier, ¿no? Vamos a seguir en el circuito, que poco me gusta recordar este estilo. Obviamente, sí que quedarnos con el buen recuerdo del piloto, pero no estos momentos, ¿no? Obviamente. Llegamos en bajada hacia la curva 10. Ahora sí, en MotoGP vuelven a bajar a segunda. Empiezan a frenar a unos 220. Y aquí es una zona muy crítica de frenada que se produce en bajada y es muy fácil que al final, con ese desnivel que se produce, no haya el agarre suficiente y ese soporte y apoyo del tren trasero, por lo tanto que sigue empujando el delantero y que se te pueda cerrar la dirección. Es más, en este punto, si no me equivoco, no me falla la memoria, Marc Márquez acabó cayendo cuando estaba en el grupo de cabeza en 2018. Por el vértice de la curva 10 se empieza a apuntalar el gas a unos 105 km por hora, de nuevo cambio de dirección y se achican hacia la 11, hacia Palayo, por la cual vamos a tener la primera curva a izquierda, te das esa consecución de Arrabiata y de Scarperia de la 8 a la 10, por la cual se va a pasar por el vértice de la misma unos 125 km por hora. A la salida de esta curva hacia Correntallo se sube a tercera, se va a producir de nuevo otro cambio de rasante, se llega en bajada a la frenada de la 12 hacia Correntallo, a la cual pues se baja a segunda marcha, se empieza a frenar en los 240. Aquí se alcanzan, como estamos viendo todo el rato, velocidades muy altas. Tenemos en total 9 curvas a derecha, 6 a izquierda, y tenemos también un total de 8 curvas que se hacen en segunda marcha y las 7 restantes que se hacen en tercera. En ningún punto se llega a meter primera velocidad, no tenemos tampoco, como estoy viendo, ningún tipo de curva que sea de frenada muy angulada. Y ahora avanzaremos un poco más qué estilo de pilotaje le puede venir mejor o peor a los pilotos actuales de la parrilla de MotoGP. Bueno, en definitiva, seguimos avanzando. Curva Correntallo, también tenemos la zona de la Long Lap. Ojo con esta zona, obviamente, como vimos el pasado fin de semana, en el momento de la caída de Fermín Aldeguer, que todos vimos que cuando llegó frenando tan fuerte a esa long lap muy complicada también de hacer en el circuito de Barcelona, pues que bueno, iba a tener problemas obviamente y a sufrir una caída, ¿no? Sobre todo, comprendemos que claro, el fin de semana está tan comprimido que se tienen que probar muchas cosas, pero los pilotos deberían habituarse a pasar por la zona long lap para comprender el nivel de referencia de frenada que deben tener, el de grip que hay en esa zona, porque no se acumula goma en ningún momento el fin de semana, porque como te toque cumplirla por superar los límites de pista, vas a tener una papeleta bastante complicada de solventar. En definitiva, curva Correntallo, larga, de mucho paso por curva, que se va al final del viraje cerrando para llegar y enfrentar el último sector. Vamos a llegar a dos curvas enlazadas, Biendetti 1, Biendetti 2, que se hacen en tercera, se pasa a 160 por la primera y por la segunda Biendetti a 1.180, una zona súper rápida. Aquí se me viene a la cabeza ese intento de adelantamiento que al final no pudo mantener Jorge Lorenzo sobre Marc Márquez en 2016, porque como tuvo que sacrificar tanto la entrada
el paso por curva de la Biandetti 1 se quedó muy parado en la salida de la 14 y por lo tanto en la salida la acabó adelantando de nuevo Marc Márquez. En definitiva, una zona donde hay que tener mucha confianza que la moto te permita seguir tener una buena entrega de potencia y una buena gestión del gas a medida que vas teniendo esa aproximación a curva hacia Biandetti 1 y con inclinación. Y vamos a tener también punto muy delicado en cuanto a lo que viene siendo superación de los límites de pista después de esa segunda Biandetti, con las zonas verdes del piano, donde se sale con una fortísima aceleración, se llega a meter cuarta y llegamos a la curva Buccine, la última curva larga izquierda, una curva peraltada de mucho paso por curva, de pasar mucho tiempo inclinado, se baja segunda, se empieza a frenar a unos 275 km por hora y se empieza a apuntalar el gas en el vértice a unos 130, ¿no? A partir de aquí, súper importante, el paso por curva que tengas en este último viraje, sobre todo para prepararte esa aceleración hacia la recta principal de meta. Recordad, aquí tantas y tantas carreras que se han ganado, en todo tipo de categorías, también se viene en Moto 3, 125 por el rebufo que puedas obtener nada más de la salida de la 15, porque hay aproximadamente unos 600 metros hasta la línea de meta, y esto pues cuántas veces ha decidido muchas carreras, ¿no? También, momento que se me viene, en 2016, cuando Jorge Lorenzo le gana ese mano a mano en la última vuelta a Marc Márquez, básicamente se decidió, por ese paso que dio en términos de velocidad punta el motor de Yamaha respecto a la Honda en esa temporada, y sobre todo, que Jorge lo explicó muy bien, como no pudo, buscó el interior y no pudo encontrar el sitio, básicamente se preparó muy bien ese paso por curva, hizo más metros inclinados, pero levantando muy bien la moto y teniendo esos metros de aceleración y de tracción que le permitió básicamente en línea de meta y por, no me acuerdo exactamente cuántas milésimas, pero por poquísimo, acabar adelantando y llevándose la victoria frente a Marc Márquez. En definitiva, esta sería la vuelta al circuito de Mugello, un circuito que no deja indiferente a nadie, que como veis permite muy poco descanso físico, como decía, y que vamos a ver este fin de semana, sobre todo altas temperaturas en pista. En cuanto a previsión meteorológica, vamos a ver si no se producen lluvias, porque dan un poco de clima nublado el sábado, y veremos y esperemos que se mantenga una situación climatológica estable. También el año pasado la elección para los pilotos de MotoGP fue el compuesto duro delantero y el medio trasero, y en casos muy aislados el blando trasero. Por lo tanto, vamos a ver si con la llegada a esa modificación del neumático delantero este año, nos tenemos que acordar, no de construcción, sino de carcasa, eso le permite a los pilotos optar por el neumático medio delantero, y veremos al final cuáles son las configuraciones neumáticos y las líneas que se buscan a nivel de puesta a punta a lo largo del fin de semana. Y por último, y os quito de la pantalla el layout, tenemos esos récords absolutos de pista, la pole del año pasado de Pecco Bagnaia, de ese 1.44.8, es el récord que tenemos. Obviamente estamos viendo cada fin de semana cómo se van bajando los mejores tiempos, ya sea la vuelta más rápida en carrera y tanto también el récord absoluto de pista, por esa mejor evolución, ¿no?, de los neumáticos que se han presentado para esta temporada, y que obviamente está dejando todos los récords básicamente obsoletos. También el ritmo ganador del año pasado básicamente estuvo en la primera vuelta en 1.46 altos, pero casi toda la carrera en 1.47, y en los últimos 4 o 5 giros ya en 1.48 bajos medios, ¿no? La caída del neumático no es tan significativa como en el circuito de Montmeló, no hay tan bajo grip, no se produce un consumo de neumático tan elevado, pero la temperatura en pista con esos 45 grados que hubo el año pasado, pues va a ser también, eso sí, un factor a tener en cuenta. Si os parece, ahora sí, me volvéis a ver en pantalla, y quería pasar con el piloto. Antes hemos hablado de esos pilotos más laureados en la historia del circuito de Mugello, pues ahora vamos con aquellos pilotos que han conseguido mejor resultado actualmente en la parrilla de MotoGP en el trazado italiano. ¿A quién podemos destacar? Obviamente a Pecco Bagnaia, si me deja el sistema pasarle, obviamente. Pecco, que suma 2 victorias, el año pasado y el anterior ganó el domingo, y también la pasada temporada consiguió esa victoria al sprint. Un circuito que se adapta muy bien a esas cualidades de Pecco.
ser muy fluido, esos cambios de dirección, tener mucho paso por curva, ser muy preciso a nivel de referencia, de no cometer fallos. Un circuito que también se asemeja mucho a esas características, ¿no?, del pasado circuito de Barcelona. Así que Pecco, desde luego, va por nota este fin de semana. No puede tener otro objetivo que no sea el de seguir intentando recortar puntos. Al final, el pasado fin de semana se resolvió con esa ampliación de la distancia del líder en un punto más, hasta los 39 puntos, que si no se hubiese producido, mejor dicho, esa caída de Pecco en la sprint, obviamente lo hubiese podido recortar más puntos de lo esperado, ¿no? Pero bueno, Pecco yo creo que va a ser el rival a batir. También tenemos que destacar pues a alguien como Jorge Martín, que obviamente en este circuito el año pasado hizo un fin de semana muy sólido, una tercera posición en la sprint, una segunda plaza en la carrera del domingo, enteando apenas un segundo de distancia de Pecco, y que es verdad que ha conseguido ganar aquí una carrera en Moto3 en año 2018, pero en MotoGP todavía no ha conseguido ninguna victoria. Veremos si este fin de semana se produce. También Marc Márquez, aquí en MotoGP, solo ha ganado un año, en 2014, como decíamos, circuito que se asemeja a esas características de Barcelona, de ser muy fluido, de curvas enlazadas, mayor cantidad de curvas a derechas que a izquierda, y por lo tanto no hay esas características que le permita sacar su mayor potencial de estilo de pilotaje, ¿no? No hay ningún tipo de curva que sea de esas frenadas anguladas, no hay nada de eso, pero ya hemos visto como si Marc es capaz de dar ese salto a nivel de clasificación, y sobre todo el viernes, esa sesión, la única que te permite tener acceso directo a la Q2, que al final Frankie Carchedi, su jefe de mecánico, lo explicaba bien en su cuenta de Twitter, que decía que obviamente es un factor a tener en cuenta, que tienen que mejorar, pero que el año del campeonato de Joan Mir en 2020 no hubo casi, creo que solo en un fin de semana fueron capaces de clasificar en primera línea. Por lo tanto, es difícil llegar a un circuito en el que no tiene referencias previas con esa moto, con ese piloto, con ese estilo de pilotaje, básicamente, y al final tienes que buscar una buena dirección de puesta a punto a lo largo del fin de semana que te permita tener ritmo y también esa vuelta rápida. En ese momento en el que Marc ya sea capaz de cuadrar todo, porque ya no es tanto en la Q1, porque si te metes en la Q1 es casi lotería. Hay muchos pilotos rápidos que pueden sacar la cabeza, y en la Q1 ha tenido siempre opciones de pasar. Ya ha sido en el Gran Premio de Francia, en este último de Barcelona. En el Gran Premio de Cataluña, si no va tan cerca y no comete ese error Alex Márquez en la última parte del circuito, Marc hubiese mejorado el tiempo. Pero claro, todo depende de pequeños matices y detalles muy muy pequeños. En el momento en el que ya, como le pasó en el Gran Premio de Francia, tuvo esa salvada en la segunda curva que prácticamente estaba en el suelo, pues ya te descartas, ya has perdido una vuelta, y como no te toque, por ejemplo, un buen juego de neumáticos, en definitiva te has quedado sin opciones de pasar a la Q2, con lo importante que es hoy en día, ¿no?, salir como mínimo en las dos primeras líneas. Y vemos que eso para Marc no es un problema, pero si quiere estar desde el inicio y no tener que estar en misión, plan de remontada, o ser muy muy competitivo y agresivo en los primeros giros, en las primeras curvas, para remontar la mayor cantidad de posiciones, o tener que estar gestionando el neumático, de ir remontando posición a medida que vaya avanzando la carrera, como fue la última. En definitiva, yo sinceramente de Marc tengo que destacar el nivel que se le ve de equilibrio y su estilo de pilotaje con la Ducati. No se le ve tan enterado hasta la cocina como con la Honda en curva, pero sigue manteniendo ese estilo de agresividad, pero siendo muy equilibrado. No hemos visto tampoco ninguna acción en la que Marc, adelantando a otro piloto, se haya sobrecedido. Sinceramente, la versión de Marc está siendo altamente competitiva. Obviamente no descubro nada, pero con unos rasgos que me gustan, ¿no?, que lo hacen de Marc junto con la Ducati, alguien demasiado completo, diría, para sus oponentes. Y bueno, a quien quería destacar, también quería destacar, antes de nada, perdón, me he adelantado. Quería también señalar esa victoria de 2014, que fue una lucha, un mano a mano hasta la última vuelta con Jorge Lorenzo, brutal. Si tenéis el tiempo suficiente, pues buscar en YouTube esa carrera de 2014. Mira, se adelantaron en todos los puntos.
espectáculo. No hay más. Ya solo con la foto que estoy viendo cuando Marc le coge el interior en la frenada de San Donato y que Jorge tiene que levantar, se le da la pierna en la estriberia. Bueno, en definitiva, quien no haya disfrutado de esa carrera, dejad de ver el vídeo y vaya a verla, por favor. Y que de quien quería hablar, y terminamos el vídeo, que ya no sé ni cuánto tiempo llevo, de Acosta. Acosta está en un circuito que podemos pensar, bueno, si estás comentando que es un circuito tan fluido, mucho paso por curvas, no hay curvas anguladas, Acosta no va a poder marcar la diferencia en esa entrada curva, en recortar tantos metros, pero no. Aquí los numerosos cambios de dirección también fortalecen esos puntos fuertes del estilo de pilotaje de Acosta, cómo los anticipa, cómo te baja con la parte posterior de su cuerpo. Y aquí consiguió en 2022 la primera victoria en Moto2 y el año pasado volvió a repetir. En definitiva, por aquí arriba os dejo horarios que son pues en ese formato europeo que llevamos teniendo desde la llegada del campeonato Jerez y en su día cuando viajó a Portimao. Infografía del circuito, también nuestra super ultra mega porra mundial, y para no hacer el vídeo más largo la publico ahí en nuestras redes sociales. Nos vemos próximamente, disfrutad del deporte más bonito que puede existir y que si hay... Hoy no sé, bueno, vaya a ser muy malos. Adiós.